Hola amigos de los libros. ¿Por qué dos libros aparentemente muy similares podrían llegar a tener precios muy diferentes? Me refiero a libros antiguos, viejos y usados, porque todos sabemos que en el mundo del libro nuevo el precio es un precio tasado, es un precio estándar y ahí no hay discusión. Pero en el mundo de los libros antiguos, viejos y usados hay gente que se pierde, y con razón, porque, bueno, yo no voy a contar todos los secretos de la tasación en 2 minutos, pero sí que me gustaría dar algunas pistas para que si alguien duda sobre si el precio de un libro es justo o no, o sobre todo si se le pasa por la cabeza mm, pensar si una compra puede ser incluso una buena inversión o no, eh, pues vamos a ello. Vamos a explicar algunos, algunas razones que pueden ayudarnos. Eh, para tasar o para valorar un libro antiguo, lo primero que hace el librero es, lo deseable, es tener una referencia de un precio de venta de algún libro similar. Si sabemos en torno a qué precios se venden libros similares, ya más o menos tenemos una base. Es que esa base es imprescindible. Si no la tienes de forma fehaciente comprobando otras ventas, bueno, pues la puedes tener si eres librero porque te suena, ¿no? Normalmente esos precios te suenan. Vale, a partir de ahí, de ese precio base, hay una lista de elementos que suben el precio o que bajan el precio. He elaborado una lista de 30 elementos a tener en cuenta para subir o bajar el precio. Si alguien se está planteando en invertir, en comprar libros, y hace un repaso a esta lista que he publicado en el blog de librosconhistoria.es y repasa esos 30 puntos y ve que la respuesta es generalmente positiva, entonces sí, ese libro es una buena inversión, sin duda. Esos 30 puntos en los que nos hemos basado para valorar un libro, para ir analizando realmente cuál es el precio final de ese libro, los hemos agrupado en 8 grandes apartados, que serían los siguientes. El primero es el estado general, el estado de conservación del libro. El segundo es la edición, si es una edición primera, una reedición, una edición en el idioma original, etc. El tercer apartado sería la persona del autor. No es lo mismo un autor reconocido que un autor, digamos, pues desconocido o olvidado o pasado de moda. El cuarto apartado sería el tema, la materia. Hay materias que hoy en día pues siguen teniendo su público. Eso depende a veces también de modas, depende de intereses, depende de la actualidad quizás, ¿no? Hay aniversarios, hay, no sé, en los años de finales del siglo XX, pues los años el aniversario de la guerra de Cuba, pues hubo un repunte de todos los libros que tuviesen que ver con el 98, Generación del 98, Guerra de Cuba, etc. Temas de procedencia, lo que es nuestros libros con historia, esas marcas que tienen los libros que indican pues, su recorrido vital, sus ex libris, los sellos, firmas, dedicatorias, etc. Otro gran apartado sería todo lo que es el mismo libro físico, la estética, la decoración, los repujados, los dorados, el tipo de papel, el tipo de maquetación o de composición que tiene el libro, ¿no? Otro apartado sería propiamente la antigüedad, que sorprendentemente la antigüedad no es un factor determinante. Hay libros muy recientes que tienen un precio mucho mayor que libros muy antiguos. La antigüedad, por supuesto, es un valor a tener en cuenta, pero no es tan determinante como se suele pensar. Y por último estaría pues, lo que es puro y duro el valor de mercado. Oferta-demanda, si es un libro buscado, demandado, y si está comprobado que hay gente que lo busca el libro. Hace 13 años, ya 13 años, con mi amigo Francisco Pons, el librero de Zaragoza, hicimos un curso de tasación de libros antiguos en la Universidad de Granada. Fue una experiencia muy interesante, muy gratificante, y
y cuando he repasado un poco los apuntes que utilizamos en aquella ocasión, eh, se ve cómo cambian las cosas, ¿no? Hace un montón de años, yo eso ya no lo conocí, pero claro, los libreros y tasadores de libros, a la hora de valorar un libro, pues tenían que recurrir a repertorios bibliográficos, a catálogos, a los catálogos de las propias librerías. Era una labor de chinos, realmente era una labor muy ardua. Después, con la llegada de Internet, empezaron a aparecer repertorios bibliográficos y unas páginas especializadas en facilitar esta búsqueda de libros antiguos que ayudaban a encontrar el valor de cada libro. Hoy en día, con la inteligencia artificial, pues también ha vuelto a haber una revolución en este asunto y es mucho más fácil encontrar pistas que nos ayuden a encontrar el precio justo del libro. Y bueno, por último quizás comentar una cosa que se suele pasar por alto, que es los términos de marcar libros, valorar, tasar. Lo que generalmente hacemos en cualquier librería es eh, mm, marcar los libros. El librero tiene una especie de IA en el cerebro, un apartado donde ya tienes una mecánica y coges un libro, lo pesas, lo abres, palpas la encuadernación, ves el autor, Sánchez Ferlosio, El Jarama, es una segunda edición, uy, si fuese la primera estaría bastante mejor, tiene un sello de anterior propietario, eso baja, pero es un autor conocido, es una novela El Jarama, muy conocida, premio Eugenio Nadal, del año 55. El libro no tiene la sobrecubierta, lo cual sería muy interesante, pero está en buen estado. Total, 18 euros. Bueno, pues ese tipo de precios, de marcados, se suelen hacer a ojo de buen librero, la verdad. Es una técnica más habitual. Cuando ya hablamos de libros un poquito más especiales, entonces hay un trabajo, grande o pequeño, depende de cómo sea el libro, de tasación. Y ahí lo que se hace es poner por escrito características del libro, se argumenta un poco más pues cuál es la historia, cuál es la peculiaridad de ese libro, si es un libro raro o difícil de encontrar, por qué podría tener interés, por qué es un libro pionero en su tema, si es un libro que en su momento, aquella primera edición, supuso una revolución en el campo de lo que sea, de cualquier área del conocimiento. Y claro, eso se llama tasación, ¿eh? Y la tasación siempre desemboca en la valoración, cuando se asigna un precio a cada libro. No sé si esto te habrá resultado útil de alguna manera. Repasa esos 15, esos 30 puntos para valorar un libro, que yo creo que eso sí que es una lista bastante completa, bastante útil. Si alguno necesita o quiere o le gustaría conocer algo más sobre alguno de esos 30 puntos, ponedmelo en comentarios porque podemos ampliar, podemos poner algún ejemplo. Y si estáis pensando en invertir, echar un vistazo también en mi página web o pedid que os mandemos un listado de temas o autores de vuestro interés.